y esto es MQM, esto es Más que Marketing, el podcast de crecimiento personal con un toque de marketing. Y así es como empieza un podcast, así es como empieza una de las herramientas más utilizadas durante este año. Y es por eso que hoy os quiero contar de qué se trata esta herramienta, quiero contaros sus ventajas y cómo empezar a utilizarla. Así que si quieres saber todo sobre este nuevo fenómeno del podcasting, estate muy atento a este vídeo porque voy a contarte toda mi experiencia, todos los secretos y todos los detalles para que puedas desarrollar y aplicar el podcast en tu estrategia de marketing digital. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mugu, vuestro mentor en marketing digital. Y el objetivo de este canal es el de que desarrollemos todo nuestro potencial en el mundo del marketing, que conozcamos todas las herramientas necesarias para así tener las mejores oportunidades en la vida. Pues bien, una de las últimas tendencias y una de las últimas herramientas más extendidas y más importantes que se están dando en este año en el marketing digital es sin duda la del podcast. Es sin duda la de la estrategia de podcasting en nuestros proyectos. Aquí no va a importar si eres una empresa establecida, si eres una marca muy reconocida o si eres un joven estudiante que está empezando ahora a formarse en marketing digital. Porque esta es una de las herramientas que están utilizando todo tipo de usuarios para hacer crecer sus proyectos. Así que si tienes un proyecto, si quieres llevarlo adelante y si quieres aplicarle una de las últimas estrategias de marketing digital más utilizadas, sin duda este vídeo te va a interesar muchísimo. Para aquella persona que todavía no conozca lo que es un podcast, estamos hablando de audio bajo demanda. Estamos hablando de cápsulas, de episodios sobre alguna temática en concreto en la cual podemos desarrollar un tema y podemos especializarnos en un tema, con lo que nos va a ayudar mucho a nuestra estrategia de marketing digital. ¿Y por qué este formato es tan reconocido y por qué este formato se está extendiendo tanto? Pues por diversos motivos. Motivos que van desde que es un formato muy económico, por ejemplo, es un formato muchísimo más económico que un vídeo, porque al final el vídeo te va a requerir comprar la cámara, comprar el micrófono, comprar la iluminación, editar, etc. Cuando hablamos de audio, estamos hablando de que tienes que tener un micrófono, evidentemente, y para de contar. Esto está permitiendo que muchas personas, que además tienen pánico a ponerse enfrente de una cámara, estén optando por este formato de comunicación para desarrollar su estrategia de marca personal, de marca empresarial, etc. Además que vivimos en una sociedad en la que cada vez se está leyendo menos, y esa es la verdad, que a la gente le cuesta muchísimo leer no solo ya libros, sino en internet cualquier tipo de artículo o blog, pues el podcast se está situando también como una muy buena alternativa, porque no requiere de ese esfuerzo de estar leyendo. Es un formato que puedes estar haciendo cualquier tipo de acción, puedes estar fregando el suelo, puedes estar conduciendo y a la vez puedes estar reproduciendo ese podcast. Esto permite incluso el desarrollo de nuevos formatos como pueden ser el del audiolibro, que es un formato que es novedoso, que está utilizando la estrategia del podcast para desarrollarse y que la gente está demandando muchísimo. Y si estamos pensando en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestra estrategia que estamos llevando a cabo desde hace tiempo, pues puede complementarla súper bien, que vas a poder complementar esa entrada de ese blog con un formato de audio extendido que puede durar pues lo que quieras, media hora, una hora, lo que tú estimes. Y vas a poder desarrollar muchísimo mejor ese tema, vas a poder incluir entrevistas, vas a poder incluir preguntas y respuestas de tu público acerca del tema que estés tratando. En definitiva, no sé si te estás dando cuenta, pero estamos hablando de un formato que nos va a permitir una versatilidad que a la hora de hacer nuestras estrategias de marketing pues es muy valioso. Y además, una cosa muy importante, podemos conseguir suscriptores muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque es instantáneo. Todo lo que nos costaría el blog de subirlo, de posicionarlo y de regarlo para que eso crezca, el podcast te permite que instantáneamente, cuando tú lo subes a una plataforma de hosting, se va a publicar en todas aquellas plataformas en las que te hayas dado de alta. Por ejemplo, si yo subo mi podcast a iVoox, inmediatamente ese feed se va a publicar en Spotify, se va a publicar en iTunes, se va a publicar en Google Podcast. Todo esto me va a permitir que instantáneamente se suba a diferentes plataformas. Y esto también está posicionando dentro de la propia plataforma. Por ejemplo, en Spotify, si tú escribes la palabra clave, por ejemplo, marketing, pues te van a aparecer esos podcasts relacionados con ese tema. Y ahí puedes estar bien posicionado si haces un buen trabajo. Ya sabéis que uno de los atractivos de este canal es que yo voy probando las herramientas en mi propio trabajo de marketing digital y como consultor de marketing digital y lo voy trayendo en forma de contenido luego al canal para así poder compartir todas mis experiencias y todos mis aprendizajes con todos vosotros. Entonces yo en estos momentos me encuentro probando esta estrategia de podcast a través del podcast Más que Marketing que he abierto recientemente y que me está sirviendo para complementar mi estrategia de marca personal de Mugu en internet. Y tengo que decir
que a día de hoy, que llevo unos 8 episodios, pues me está sirviendo para aprender muchísimas cosas. Me está sirviendo para ver cómo reacciona el público, para ver cómo yo mismo me encuentro ante un formato diferente. Porque sí es verdad que yo priorizo el vídeo por encima de todas las cosas. En el corazón de mi estrategia de marketing digital está el vídeo, por supuesto. Pero sí es verdad que como marketero necesitamos explorar las diferentes herramientas para ver de qué manera nos pueden ayudar en nuestra estrategia. Y en este corto recorrido que llevo con el podcast Más que Marketing, en el que además de marketing digital lo estoy enfocando de una forma más personal, más emocional, más de crecimiento personal, pues me ha servido precisamente para eso, para complementar una estrategia que hasta el día de hoy solo hablaba de marketing digital en mi canal de YouTube y que un formato de vídeo que tiene que ser un poquito más concreto no me permitía arrojar o describir o contar algunas cosas relacionadas con el crecimiento personal de nosotros, cómo nosotros vivimos el marketing. Pues esta herramienta del podcast me ha servido para eso, para explayarme tranquilamente, para no tener que hablar en 10 minutos en un vídeo y contar solamente las perlas, para poder explayarme y sobre todo para poder complementar el contenido. De manera que el domingo en mi canal de YouTube estamos hablando de herramientas de marketing, como puede ser hoy en día el podcast, y en la semana que viene en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcasting, voy a tratar este mismo tema, pero desde un punto de vista emocional, de cómo el profesional se enfrenta emocionalmente a esos sentimientos que tiene de abrir un nuevo proyecto, de cómo se enfrenta a estudiar marketing digital, de cuáles son esos miedos, de cuáles son esas incertidumbres. En definitiva, un poquito un mix que nos va a permitir aprender doblemente, por un lado, las técnicas y las herramientas, y por el otro lado, la emoción. Para mí en mi vida siempre tienen que existir esas dos partes, ese equilibrio. Y en internet, hoy en día, y después de casi 5 años subiendo contenido a YouTube, pues me siento que tengo la estrategia más equilibrada de toda mi carrera profesional. Así que valga mi ejemplo para que sea una muestra, un botón de muestra para cómo podéis vosotros utilizar en vuestros propios proyectos herramientas como pueden ser el podcasting. ¿Qué otras ventajas me estoy dando cuenta a medida que voy trabajando con el tema del podcast? ¿Qué es lo que me aporta que no me aportaban otras herramientas? Para así poder aportaros más valor. Bueno, ya he dicho que es económico, ¿vale? No he tenido que hacer ninguna inversión porque ya tenía un micrófono, ya tenía el programa de edición, por lo tanto, sin ningún tipo de inversión, simplemente la inversión de tiempo. Es el único variable que a mí me ha cambiado, que tengo que invertir tiempo. Es un formato que me está permitiendo hacer networking. De esta manera podemos conocer a nuevas personas. Daros cuenta que el podcast llega a mucha gente y también es un formato que es muy bueno para hacer entrevistas. Si queremos hacer una entrevista en vídeo, requerimos estar normalmente presencialmente con la persona, grabar a doble cámara, un tipo de despliegue que el podcast en este caso no requiere. Incluso haciendo una llamada, grabamos la llamada, hacemos la entrevista y luego esa llamada se convierte en un podcast. Incluso si subimos un vídeo a YouTube podemos quitar ese audio de ese vídeo y subirlo en forma de podcast. Es decir, nos permite mucha versatilidad a la hora de crear esa pieza de contenido. Otro de los aspectos que estoy viendo que es muy importante y muy valioso es que ya hacer un podcast es un pasito más. Es como que te consideran ya muy especialista en tu sector. ¿Por qué? Porque el podcast al final te estás enfrentando a una herramienta en la cual tienes que desarrollar un tema ampliamente. No estamos hablando de que vas a desarrollar un vídeo de 5 minutos, te lo puedes preparar más o menos y lo puedes volcar. Cuando hablamos de un podcast, estamos hablando de una persona que va a desarrollar ese tema. Si por ejemplo yo voy a hablar de marketing digital, normalmente un podcast dura mínimo 20 minutos, media hora, por lo tanto tienes que desarrollar ese tema. Y en tu estrategia te van a percibir como alguien especialista, como alguien profesional en tu sector. Y eso va a provocar diferenciación que te va a venir de perlas en tu estrategia de marketing. Y bueno, más o menos relacionado con lo anterior es que realmente es un formato dinámico. Eso es que vas a desterrar ese contenido monótono porque vas a tener que desarrollar ese tema, ¿no? Ese tiempo, vas a tener que saber desarrollarlo, se te va a hacer dinámico y vas a poder aportar un valor a esas personas que están o fregando los platos o haciendo deporte o trabajando en su ordenador y que se puede hacer de forma simultánea. Normalmente si ves un vídeo tienes que estar 100% de tu atención en este vídeo. Si estás escuchando, como el que está escuchando una canción, te pones los auriculares y puedes estar haciendo otra actividad.
Otra de las ventajas que tiene el podcast, muy importantes en el mundo del marketing, es la competencia. Actualmente, por lo menos en España, hay muy poca competencia. Ahora, durante el año 2020, se está empezando esto a desarrollar, pero sigue habiendo muchísimos nichos de mercado. Pensar cualquier empresa, cualquier actividad a la que te dediques o que se dedique tu entorno, si está o si se manifiesta en forma de podcast. Pues la mayoría de ellas no están cubiertas, ¿vale? Los temas principales, si hablamos de marketing, si hablamos de gente que estamos relacionados con el sector, sí suele haber ese contenido, porque intentamos aplicarlo lo antes posible. Pero sigue habiendo muchísimos nichos de mercado de cualquier tipo de marca que está por cubrir. Y eso, si no hay competencia, te puedes posicionar muy rápido en el mercado. Por lo tanto, yo me lo replantearía, sea la actividad que sea a la que te dediques. Y hablando de marcas, también el tema de los patrocinios. Los podcasts, la forma de monetizar los podcasts, quizás sí es el punto que yo veo peor desde mi experiencia, porque YouTube nos permite monetizar a todos los creadores de contenido cada vídeo en forma de publicidad antes de los vídeos, etcétera. Y eso nos reporta beneficios, ¿no? Unos beneficios cortos, pero nos reporta una forma, digamos, de mantener nuestra actividad y poder dedicarnos a esto, ¿no? De premiar ese trabajo. El podcast ahí es un poco más complicado de monetizar desde mi punto de vista, porque no te van a pagar por cada reproducción ni hay publicidad inserta, pero sí se pueden conseguir fórmulas como las del patrocinio. Hay muchísimas marcas que contratan a podcaster famoso o influencer para que haga un podcast nuevo bajo el nombre de esa marca. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, si tengo una panadería en la esquina y quiero patrocinar un podcast de Más que Marketing de Mugu, pues voy a crear ese contenido en base a esa empresa. Entonces voy a ponerle el nombre de esa empresa o la temática de esa empresa, vamos a hablar de temas relacionados. Es una manera, digamos, diferente de hacer publicidad y que al creador de contenido le va a reportar beneficios. Y ahí aprovechar la ocasión para todas esas marcas que estén viendo este vídeo, que el podcast Más que Marketing todavía no tiene ningún tipo de patrocinador. Si estás interesado, mándame un correo o déjame un comentario. Y otra de las ventajas que he podido percibir, sobre todo con podcasts a los que yo sigo, que tienen una trayectoria ya bastante amplia, es la de que crean una comunidad impresionante. Se crea comunidad, gente que está muy interesado, que es, digamos, fácil persuadir porque estás conectando, es un formato muy cercano, que estás en primera persona, tienes a la persona dentro de ti escuchándote. No sé, creo que los podcasts van bastante a nicho, a temas muy específicos, y que la gente que lo escucha ya tiene mucha intención de escucharlo, está interesado, ya está predispuesto a. Y la última parte del vídeo me gustaría hablar de cómo hacer ese podcasting, cómo podemos hacerlo en pocos pasos, qué os puedo ayudar en este sentido. Lo primero es conocer a tu audiencia. Conocer a tu audiencia te va a permitir crear ese podcast de calidad. Yo creo que es la clave, es como ese plan de marketing previo antes de hacer nuestra estrategia. Pues igual, tenemos que hacer ese análisis de nuestra audiencia, porque si no corremos el riesgo de fallar y de hacer algo que no tiene nada que ver con la coherencia de marca que teníamos previamente. Pensar al final que si el tema que elegís no tiene coherencia o no soluciona un problema a esa audiencia, no le va a aportar valor, esa audiencia al final no se va a convertir y no te va a comprar tu producto o servicio. Por lo tanto, eso lo tenemos que cuidar muy bien. Y luego algo que siempre aconsejo, sobre todo al principio, es que hagamos nuestra estructura, nuestro guión, ¿vale? Pensar que vamos a hablar media hora delante de un micrófono. Esto es fundamental. Tu guión va a ser tu mejor aliado a la hora de crear ese contenido, porque le va a dar forma a ese episodio y las personas lo van a percibir de una mejor manera. Una vez tenemos todo este trabajo hecho, podemos crear nuestra miniatura, podemos editar nuestra foto, podemos editar esa portada y luego nos dirigimos a esos servicios de alojamiento, de hosting, donde vamos a subir ese podcast. ¿Y dónde se sube el podcast? Mi experiencia, por ejemplo, y te voy a hablar de lo que hago yo y de lo que me ha servido más. Subo ese podcast en una cuenta gratuita en iVoox. Esta plataforma te permite subir podcast y luego se va a subir automáticamente a esas plataformas a las cuales te hayas dado de alta previamente. Entonces hay un servicio de Spotify Podcaster, lo puedes poner en Google, encontrarlo, a partir de ahí puedes registrarte y de manera que se te va a crear una cuenta especial de Podcaster en Spotify. Lo mismo en iTunes. Buscáis iTunes Podcast y se te va a subir, de manera que estas plataformas se van a enlazar al feed que te va a dar iVoox. Creas ese canal de podcast en iVoox y luego tienes que incluir ese feed en estas plataformas de iTunes, de Spotify, etcétera, o todas las que queráis aparecer. Y por último, además de grabar el programa en el ordenador, de editarlo y de subirlo episodio a episodio a iVoox, en este caso, pues que sea importante que tu podcast sea coherente con el resto de plataformas y de redes sociales que tengas, ¿vale? Tenemos que integrar todo ese contenido para que tenga una forma
única, para que tenga sentido, sobre todo porque me estoy dirigiendo a un público objetivo que tiene unas necesidades. Esas necesidades ya las tengo detectadas, por lo tanto tengo que aportar valor de diferentes formas para que ese público objetivo tenga las necesidades lo mejor cubiertas posible, en este caso por mi marca. Para tu producto, para tu servicio, igual. Al final se trata de eso, de cuidar a nuestro público objetivo lo máximo posible a través de todas las herramientas que nos da este bendito invento que es Internet. Tenemos los vídeos de YouTube, tenemos nuestro blog y ahora, además de muchísimas herramientas, tenemos la posibilidad de hablarle de tú a nuestros clientes y de solucionarles sus problemas y de aportar valor de una forma única. Y bien, amigos, de esta forma vamos a conseguir tener un formato muy nuevo, un formato muy utilizado, un formato que la verdad que me está gustando explorar, un formato que os invito a que probéis, y ya sabéis, si sois estudiantes, sobre todo los que componéis este canal, que lo hagáis, no me voy a cansar de decirlo, que hacer es la mejor forma de aprender. Ya estáis viendo que yo me meto en todos los fregados del mundo porque necesito, primero porque me gusta, la verdad, segundo porque sé a lo que me estoy dedicando, y después porque necesito probar todas esas herramientas para luego poder ofrecer a las marcas para las que trabajo la mejor solución a sus necesidades, ¿vale? Y el podcast, en este caso en 2020, está pegando un pelotazo bastante gordo, y ya tanto como creador como usuario lo estoy disfrutando y me está gustando bastante. Si no conoces el podcast Más que Marketing, te invito a que le eches un vistazo, a que escuches los episodios, a ver si te aporta valor. Creo que está siendo muy interesante y sobre todo que está creciendo a vuestra medida, en base a vuestros comentarios, en base a nuestra comunidad. Vamos a crear un contenido que entre todos nos aporte valor y sobre todo nos lo pasemos bien y aprendamos mucho. Así que nada más por hoy, amigos. Si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante, os agradecería que me dejarais un like para que yo lo sepa y para que el canal vaya creciendo también con contenido de calidad. Si eres nuevo en el canal, si acabas de llegar, te dejo el botón de suscribirte por aquí para que te unas ya a esta gran comunidad de marketing digital y de gente ansiosa por crecer y tener así mejores oportunidades en la vida. Es todo por hoy, queridos amigos, ha sido un placer como siempre, ya lo sabéis. Nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene, nos vemos en próximos vídeos.